En este video te voy a contar absolutamente todo lo que he aprendido en este último año, 2025, en el cual mi carrera en la inteligencia artificial ha tomado un giro muy interesante y sobre todo te voy a contar cuáles fueron las decisiones que me llevaron a llegar a este nivel. Actualmente tengo una agencia de inteligencia artificial que factura alrededor de $30,000 mensuales. Sin lugar a dudas, este camino no ha sido recto ni muchísimo menos lineal. Y eso es una de las cosas que muchas veces uno no está completamente en el mismo canal, por llamarlo así. Porque a final de cuentas, el emprendimiento es una montaña rusa. Eso quiere decir que en ocasiones te va a ir muy bien, puedes estar facturando muy buen dinero, en ocasiones puedes estar no yendo muy bien y el negocio puede estar perdiendo dinero. Depende del modelo de negocio que tengas y sobre todo de la escalabilidad al que lo quieras llevar. En este último año he aprendido muchas cosas que me gustaría empezar a implementarlas aquí en este video para quien le pueda servir. Una de las cosas que sin lugar a dudas me ha dejado muy claro es en lo que se le conoce o lo que muchos dicen, primero lo vendes y después descubres cómo hacerlo. Esto sin lugar a dudas es algo muy poderoso que tiene su lugar completamente, sin embargo tengo que destacar que también es algo que se tiene que gestionar de una forma correcta. Por ejemplo, ¿hasta qué punto veo yo esta frase de primero lo vendes, después descubres cómo hacerlo? Llega en un punto en el cual tú eres una persona técnica, tú eres una persona que tiene un background, que realmente sabe hacer las cosas y hasta cierto punto vas a empezar a tomar esos riesgos. En ese aspecto considero que es muy bueno. Sin embargo, cuando tú ya tienes una agencia de IA, por llamarlo así un ejemplo, pues tú tienes que empezar a delegar esas funciones a diversos freelancers, a diversas personas. Sin embargo, te tengo que hacer mucho hincapié en que si tú vas a tener esta capacidad de contratar gente, sí es bueno asegurarse de que esas personas también tengan un background similar. Uno de los consejos más importantes que me dio un gran mentor es el siguiente. Asegúrate siempre de saber lo que tus trabajadores, los que tus freelancers saben. ¿Por qué razón? A final de cuentas, nosotros trabajamos con personas y muchísimas veces las personas quedan mal. Eso significa que un freelancer puede que muchas veces no termine un trabajo, puede que muchas veces lo deje incompleto o lo haga mal. Esto significa que tú al ser el responsable, que un cliente creyó en ti, que un cliente está depositando esa confianza en ti, no le puedes quedar mal. No le puedes decir a ese cliente, oye, ¿sabes qué? Pues aquí mi trabajador hizo las cosas mal, se equivocó y pues el proyecto fue un fracaso. No, como dueño de agencia tienes que dar la cara y tienes que ser el responsable de ello. Por lo tanto, es ahí donde no siento yo que aplique mucho el primero lo vendes, después descubres cómo hacerlo, sino es tener esas capacidades técnicas para poder resolver esos problemas en dado caso de que se presenten. Más de una vez te va a tocar. A mí realmente me ha sucedido y lo he resuelto gracias a ese consejo que yo se los comparto el día de hoy, que es tienes que asegurarte de saber lo mismo que saben tus freelancers. En dado caso de que lleguen a fallar por X o Y motivo, tú ya puedes entrar y lo puedes hacer correctamente. Otro punto muy importante que me gustaría destacar en todo este año que he aprendido es a la hora de desarrollar soluciones de inteligencia artificial y en muchos otros videos he visto la famosa frase ten un nicho. Y sin lugar a dudas, creo yo el valor sustancial en encontrar ese nicho en el cual esa ventaja injusta, en el cual si tú tienes experiencia en el ramo inmobiliario, porque tus padres fueron inmobiliarios, o trabajaste en una clínica, puedes atender a esos clínicos. Sin lugar a dudas, ese tipo de casos, ese tipo de agarrar un nicho, tiene mucho valor, claro está. Sin embargo, muchos subestiman la complejidad que es comenzar. Y cuando uno va comenzando, muchas veces, aunque tengas una ventaja injusta, aunque tengas ese background, aunque realmente sepas, aunque tus padres tengan esto, muchas veces tienes que empezar agarrando lo que se venga. En este caso, pues tienes que ser generalista. El generalismo, cuando uno va empezando, es necesario y hasta cierto punto es muy bueno. Sin embargo, sí coincido en la parte de anicharte cuando ya tengas una experiencia o tal vez un capital o ya llevas un tiempo recorrido en el cual ya puedes decir, ¿sabes qué? Tengo esta ventaja injusta, tengo estas capacidades, ya puedo comenzar a nicharme con X solución. Sin embargo, cuando uno va comenzando,
no puedes decir, ¿sabes qué? Mis padres fueron inmobiliarios, yo crecí escuchando mi mesa inmobiliaria y solo voy a trabajar con inmobiliarios. Y hasta que no me caiga nada de ahí, lo voy a tomar. No. Cuando tú vas comenzando, tienes que rifártela, tienes que ponerte la camiseta de tu propia empresa y realmente ser generalista y asumir todo lo que se venga. Claro, es más estresante, es más cansado, es más frustrante, es más doloroso. Es un proceso, sin lugar a dudas, en el cual te avientas prácticamente al lodo. Sin embargo, esos son los cimientos que te van a forjar para ser un buen desarrollador y llevar a tu agencia al siguiente nivel. Ese es otro punto que me gustaría destacar, que es así como yo lo veo, que siempre veo a muchísimos que dicen, aníchate desde un principio, es lo primero que tienes que hacer, cuando realmente lo primero que tú tienes que hacer es encontrar un cliente y que te pague. Eso métetelo en la cabeza. Tienes que encontrar un cliente y que te pague, te lo vuelvo a repetir. No tienes que anicharte, no tienes que encontrar la solución estandarizada, sino tienes que encontrar tus primeros clientes y que te paguen. Claro, ojo, una vez que ya tengas cierta experiencia y has reunido capital, es muy importante que sí, ahí en ese aspecto ya comiences a anicharte. Sin embargo, en tus inicios no puedes darte ese lujo de ser selectivo y de decir, ¿sabes qué? Yo solamente trabajo con esto por las razones que ya comenté. Es muy importante que cuando tú estés empezando tu agencia de inteligencia artificial, tengas en cuenta que el modelo de suscripciones es lo que te va a llevar al siguiente nivel. En ese aspecto existen diversos modelos. Pueden ver aquí en mi canal de YouTube, donde he hablado yo de ciertos modelos de inteligencia artificial, cómo estoy pasando esa transición entre ser una agencia de IA a una consultora de inteligencia artificial, que es el modelo AITP, Artificial Intelligence Transformation Partner, que ya es tener un acompañamiento más personalizado con ciertas empresas de cierta facturación, lo que permitirá tener ese acercamiento y sobre todo ese famoso Done With You, ¿vale? Sin embargo, es muy importante destacar que para llegar a ser un buen consultor de IA, sí se requiere tener un camino recorrido. Para ello es muy importante que tú comiences siendo un freelancer. Y aquí es donde voy a comentar un poco de mis inicios siendo freelancer. Cuando yo comencé a desarrollar soluciones de inteligencia artificial, comencé desde lo más alto, se podría decir, que fue un desarrollador de software. Cuando empecé a desarrollar software, empecé en diversos proyectos. Uno de ellos fue muy conocido, donde creamos una startup de inteligencia artificial, donde nos fue bastante bien en una plataforma integral. Sin lugar a dudas, me dejó un gran conocimiento y me dejó una gran capacidad. Posteriormente, comencé a ver el auge de las automatizaciones y de los agentes, que ese es otro tema que también me gustaría tocar, porque también es muy interesante en cómo muchos programadores, colegas míos de aquella época, que se jactaban de tener buenos salarios, que se jactaban de tener mucho trabajo, que se creían mucho, pues hoy en día se están viendo que dejaron de ir una oportunidad por, de cierta manera, ver menos a esas soluciones, a esos trabajos, en el cual veían herramientas que en su momento eran Zapier, Make, Chatbot Builder, que eran herramientas básicas para grandes programadores en JavaScript, Python, C++, que eran fronteneros, que eran desarrolladores full stack, que muchísimas veces eso lo que te hace es tener un ego en el cual ves ese tipo de trabajos como menos. Pero te aseguro que hoy en día esos programadores están cada vez acoplándose a la herramienta principal, que es N8N, que también vamos a estar hablando un poquito sobre cómo ha cambiado N8N con el tiempo. Pero en fin, para finalizar este punto, lo que les quiero comentar es, sin lugar a dudas, cuando yo comencé con estas herramientas, que primero fue Zapier, después fue Make, empecé a desarrollar estas soluciones de inteligencia artificial, pero se cumplirá ya un año, lo tengo registrado aquí en mi canal, donde el 4 de septiembre descubrí N8N. ¿Por qué? Porque era una herramienta open source. Yo comencé a investigar muchísimo cuál era el futuro de la inteligencia artificial, hacia dónde iban las cosas. Y realmente cuando yo escuché la palabra open source, que para los que no lo saben se conoce como código abierto, que se podría decir que es gratuito, N8N es gratuita, la podemos tener nosotros en nuestro computador de manera local, ya he explicado en otros videos cuáles son esas tres maneras si tú quieres contratar N8N Cloud, si quieres tenerlo en tu computador local o de la manera que es mucho más escalable, que es tenerlo en un servidor VPS, llámese Contavo, Hessner o que se está haciendo muy popular, Hostinger.
N8N sin lugar a dudas es una herramienta que me voló la cabeza en su momento, porque tenía estos nodos de agentes, que anteriormente ni Zapier ni Make los tenían. Zapier era una herramienta de automatizaciones muy intuitiva, que realmente cuando la vi me gustó mucho. Sin embargo, tengo que reconocer que hasta cierto punto no me terminó de convencer. Make, nunca se me va a olvidar, la vi por primera vez en un curso de automatizaciones para redes sociales de Facebook y realmente me llamó la atención. Recuerdo haber pagado la suscripción de $9 en su momento, que era como la segunda después de la gratuita, y empecé a desarrollar algunas automatizaciones. Pero N8N realmente fue lo que me voló la cabeza y lo que me hizo centrarme en esa solución. Hoy por hoy, esa herramienta se está popularizando cada vez más. N8N, sin lugar a dudas, podemos encontrar un gran material dentro tanto de habla inglesa como de habla hispana, en el cual podemos encontrar ciertos materiales que nos podemos respaldar de ello. Sin lugar a dudas, N8N es una herramienta con mucho potencial, es inmensa la cantidad que podemos hacer, pero también existen muchas otras herramientas que han salido que hasta cierta manera vienen a hacerle la competencia. ¿Cuál es el futuro de estas herramientas de IA para crear agentes y automatizaciones? El futuro, sin lugar a dudas, es un concepto que yo llamo Vibe Automation, que es lo que se le conoce como el Vibe Coding, que es desarrollar software con lenguaje natural. En este caso es desarrollar automatizaciones con lenguaje natural. ¿Por qué es tan importante que nosotros aprendamos a hablar con la IA? ¿Por qué es tan importante que nosotros conozcamos las bases de estas herramientas, de todo este ecosistema, para poder desarrollar soluciones de calidad? Eso va a depender muchísimo de cómo tú aproveches esta ola de la IA. ¿Por qué razón? La barrera de entrada cada vez se está minimizando. Esto significa que el costo de adquisición de clientes está incrementando. Esto a su misma vez va a significar que la competencia va a ser más dura y se van a canibalizar muy cañón. Mi recomendación que yo te puedo dar es: empieza hoy y empieza ya. Una de las cosas que yo he reflexionado, que ustedes mismos lo pueden comprobar aquí en mi canal, yo empecé hace un año, en un cuarto pequeño, con un fondo simple, con una cámara de mi computador muy sencilla, con muchas inseguridades también, y realmente esa es una de las cosas que yo les quiero hacer reflexionar. Si tú quieres realmente aprovechar la ola de la inteligencia artificial, muchas veces no gana el que más sabe, sino el que es más conocido y el que sabe tomar acción hoy. Entonces, mi recomendación es: empieza con lo que tienes. Empieza con esa cámara, empieza con ese micrófono, empieza con ese background, empieza con ese poco o mucho conocimiento que tengas y comienza a aventarte a la aventura de crear soluciones y de hacerlo de la mano de una comunidad. Hoy en día las épocas han cambiado mucho a como yo empecé. Justamente hace un año les puedo comentar que no había muchas comunidades de IA, no había mucho material por ahí, realmente era muy escaso y el contenido de calidad era menor. Entonces créanme que anteriormente era mucho más difícil desarrollar soluciones. Hoy en día siento yo que el que no quiere es porque tiene miedo, porque no sé, realmente el que no quiere es porque realmente no quiere, básicamente. Entonces, mi recomendación que yo les puedo hacer a ustedes es: empieza ahora con todo y miedo, con todo y cámara fea, con todo y background feo, con todo y micrófono feo. Eso va a empezar a darte una seguridad que te va a ir escalando poco a poco. Mi recomendación es esa: comienza ahora, comienza ya y equivócate lo más que puedas rápido. Existen muchísimos materiales totalmente gratuitos o de pago que te pueden ayudar a hacer el camino mucho más sencillo. Yo te recomiendo que abajo de esta descripción te voy a dejar el link de mi comunidad de Skool, donde vas a estar en contacto con expertos de mi mano y de mano de otros cuates que estamos en este ámbito de la inteligencia artificial, que podemos ayudarte a hacerte el camino mucho más sencillo. Realmente siento yo que el que no avanza en esta carrera de la IA es porque no quiere. Así que empieza ahora, comienza ya y acepta todos estos consejos que en este año 2025 he venido recopilando y con mucho gusto se los voy a ir trayendo cada vez más. Espero que esto les haya servido y al final de cuentas quiero llegar con una conclusión. En el momento en que me decidí a mirar el mercado, a ver las oportunidades, a observar las tendencias y aprovecharme de todo este material y de todos estos recursos que hay en Internet, gratuitos o de pago, sin lugar a dudas mi vida cambió. ¿Por qué razón?
porque ustedes pueden ver que pasé a desarrollar desde un pequeño cuarto hasta ahorita tener mi propia oficina, que es justo donde estamos ahora, tener mi propia agencia, tener mi propio equipo, tener mis propios clientes, mi propia comunidad, mi propia marca personal. Esto sin lugar a dudas es algo muy poderoso que se va a ir construyendo a lo largo del tiempo. Y espero que este video envejezca muy bien, porque voy a estar grabando estos videos tanto cada mes para contarles todo lo nuevo que voy aprendiendo. Así que espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal, déjenme aquí en los comentarios qué les pareció, qué quieren ver en otros videos, contándoles un poco de mis experiencias en cómo he estado lidiando todo este 2025 con mi negocio de IA. Espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse.